Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Lucas capítulo 13. Cada que no estoy en el púlpito es bien interesante porque extraño estar en el púlpito. Pastor, perdón, ¿Lucas qué? Lucas 13. Doy gracias a Dios por la vida del pastor José, que la semana pasada estuvo con nosotros hablando sobre la importancia y el valor de la obra de Cristo. Y reflexionamos en cuántas veces realmente estamos siendo afectados por lo que Cristo ha hecho a favor nuestro, todo lo que ha costado. Lucas 13, sí. Si lo tienen, pónganse en pie, por favor. Vamos a hacer una lectura congregacional. Leemos juntos y nuestro texto que nos concierne ahora es del versículo 1 al versículo 5. Dice así: en esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él le respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Vamos a ver. Nuestro buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tenemos una iglesia, Señor, donde podemos venir, donde podemos refugiarnos, Señor, donde podemos ser corregidos, donde podemos ser alentados, Señor, porque tu presencia, Señor, mora en este lugar. Padre, esta tarde y mañana, Señor, quiero poner la predicación en tus manos. Dios, quiero predicar lo que tú quieres que predique, Señor. Trae arrepentimiento a nuestro corazón, trae ánimo a nuestra vida. Redargúyenos, Señor, si lo necesitamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes verdaderos, Señor. No perfectos, pero sí creyentes que están luchando, Señor. Que si caen se levantan, Señor. Que aceptan sus errores, que continúan, Señor, glorificando tu nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos. Ábrenos, Señor, nuestros oídos. Dispón nuestro corazón, Señor. Perdona nuestras ofensas, Padre. No queremos estar aquí de una manera falsa e hipócrita, Señor. Perdona mi pecado, Señor. Perdóname por ofender. Perdóname, Señor, por fallarte primeramente a ti. Que a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado esta predicación Respondiendo como Cristo a las tragedias. Respondiendo como Cristo ante las tragedias. Y quisiera comenzar con una noticia de 1985. ¿Te acuerdas qué pasó en el 1985? Fue la noticia más fuerte en México. Un terremoto. Y hace, ¿qué fueron? 4 años. Estamos en el 2023, creo que fue en el 2017 o 19. ¿Te acuerdas que volvió a sacudir? El mismo día volvió a sacudir y otra vez hubo cientos y cientos y cientos y cientos de muertos, de desaparecidos en la Ciudad de México. ¿Por qué? Por un terremoto. Y cuando nosotros vemos esas circunstancias de la vida que acaban de pasar años atrás, casi cada año siempre hay una tragedia en alguna isla, en algún lugar, y siempre hay tragedias, desastres naturales o aún tragedias personales, pero muchas veces cuando pasa todo ese tipo de cosas o ese tipo de maldades, la gente pregunta:
¿Dónde está Dios? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué suceden tantas tragedias? A alguien lo asaltan y muchas veces pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo no sé si tú te lo has preguntado. ¿Estás pasando por momentos difíciles o vas a pasar por momentos difíciles y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué se muere tal persona que amo? ¿Por qué mi hijo muere? ¿Por qué mi padre muere? ¿Por qué pierdo la casa? ¿Por qué pierdo el trabajo? ¿Por qué las situaciones suceden así? ¿Por qué pasó este accidente en 1985 que devastó a muchísima gente? En abril, el 23 de abril entre el 94, creo, 95, ¿te acuerdas de las explosiones de aquí del Guadalajara? Muchos no se acuerdan. ¿De cuándo fue? 22 de abril del 92. Yo no me acuerdo, yo todavía no había nacido. Pero muchos sí, y he visto documentales. Y sabes, es triste ver a la gente corriendo. A mucha gente le tocó ver eso, entre ellos a mi mamá. Recuerdo que me platica porque le tocó ver gente corriendo, asustada. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué? ¿Por qué se abre la tierra? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se derrumban? ¿Por qué mi vida se está derrumbando? ¿Por qué parece que nadie me quiere? ¿Por qué las situaciones están así de difíciles? Y mira, mi hermano, hoy quiero enseñarte a que podamos nosotros responder como Cristo lo haría. Y a Cristo esta mañana, en este texto, le presentan tragedias, situaciones difíciles que están pasando, que pasaron en algún momento. Pero antes de entrar al texto, hay algo interesante. Muchas veces los no cristianos o los no creyentes son los que preguntan, ¿dónde está Dios en esto? Y sabes, eso es normal, porque no conocen a Dios. Pero ¿sabes qué es lo triste y lo difícil? Que los mismos cristianos, cuando están pasando por momentos difíciles, se hagan esa misma pregunta. Porque nosotros los creyentes no tenemos que ser perfectos, pero sí debiésemos tener bases en nuestra vida y convicciones en nuestro corazón para saber y responder que aunque no entiendo qué está pasando, aunque no entiendo las situaciones de mi vida, aunque parece que estoy pasando por un momento bastante oscuro, confieso, creo y acepto que es la voluntad de Dios para mi vida. Pero tristemente muchas veces los creyentes somos los primeros que flaqueamos en nuestra fe. En este texto que vamos a estudiar hoy vamos a ver a Cristo dando una respuesta tremenda y sincera y quizás fuerte para muchos de ustedes ante unas circunstancias de tragedia. Acompáñame a Lucas 13 y quiero comenzar con el encabezado, una historia sobre una desgracia. Tenemos que anclarnos primero ahí. Dice el versículo 1: en esa misma ocasión había allí algunos. ¿Quiénes eran? Algunos que le contaron. Algunos, no dice quiénes. Algunos hicieron algo. Le contaron a Jesús que ahora, ¿qué está pasando? Vienen unos hombres y le dicen a Jesús: oye Jesús, ¿te enteraste de lo que pasó? Algunos galileos que fueron al templo fueron a hacer sacrificios y hubo una persona que hizo algo. ¿Qué dice ahí el texto? ¿Qué les pasó a los galileos? Estamos en el versículo 1. Había allí algunos que contaron acerca de Jesús, de los galileos, ¿y qué les pasó? La sangre que Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. ¿Qué significa esto que había mezclado con la de sus sacrificios? Los mató. Los mató. Ahora van con Jesús y le dicen: oye Jesús, ¿ya te enteraste de las nuevas? ¿De lo que pasó? Mira, a estos hombres, y dicen los que saben que probablemente habían sido los que habían seguido a Judas. Judas era un hombre que se levantó antes de Jesucristo, no era el Judas que traicionó a Jesucristo, no era el Judas que escribió la carta de Judas, era otro Judas unos años antes. Acompáñenme a Hechos nada más para verlo. Hechos capítulo 5, versículo 37, se menciona ahí un poco, solo para tenerlo como contexto histórico. Este hombre se levantó y atrajo para sí algunos, hizo una especie de secta
Y dicen los historiadores que fueron a estos seguidores a los que Pilato mató. Están hablando de Jesucristo y dice el versículo 37, ¿lo tienes ahí conmigo? Sí. Está hablando Gamaliel. Después de él se levantó ¿quién? Judas de Galilea En los días del censo y... llevó mucha gente tras sí. ¿Pero qué pasó con él? Él también pereció Y todos los que se dispersaron. todos los que le seguían se dispersaron. Dicen los historiadores que se está tratando de los seguidores de Judas. Este Judas que se creía el Mesías años antes de que viniera nuestro Mesías. Solamente los quiero ubicar en el contexto histórico. Ahora, Jesucristo viene y le dicen, ¿te enteraste de las nuevas? Y yo me preguntaba, porque tenemos que hacer un ejercicio de imaginación, ¿qué contestaría yo y qué contestamos cuando alguien nos dice, oye, ¿supiste que murió tal persona? ¿Supiste la tragedia que pasó? ¿Supiste qué está pasando? Y la respuesta de Jesús va a ser quizás difícil para nosotros. Pero antes de entrar a su respuesta, quiero hablar de algo. Estos hombres eran ciertamente pecadores como tú y como yo, y lo vamos a ver más adelante. Pero antes de entrar a la enseñanza de Jesús, quiero hacer unas aclaraciones. Y la primera de ellas es: los sufrimientos que te suceden no son necesariamente a causa del pecado. Número uno, los sufrimientos que te suceden no son necesariamente a causa del pecado. Y esto no es algo que Jesucristo enseñó, y no es algo que Jesucristo afirmó en este texto. Acompáñame a Juan, por favor, capítulo 9, versículo 1. Juan 9, 1. Vienen con Jesús otra vez y le dicen: Jesús, ¿supiste que a unos galileos Pilato va y mientras están ofreciendo sacrificios, los está matando? Y dice que fue tan cruel, imagínate la escena, que no se sabía cuál era la sangre del sacrificio o del cordero y la sangre de estos hombres. Probablemente habían sido degollados, probablemente habían sido descuartizados, la tragedia había sido terrible. Y muchos de nosotros decimos: ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué le sucede esto? ¿Por qué habrá pasado esto? Pero Jesús no se asombra. Yo quiero que entiendas esto, y yo quiero que entiendas algunas cosas antes de la enseñanza de Jesús. Pero Jesús no se asombra. Jesucristo no dice absolutamente nada fuera de sí a lo que va a enseñar ahorita. Pero algunas consideraciones antes de entrar a la enseñanza de Jesús, y que quiero que las entiendas, es que los sufrimientos que no suceden no son necesariamente a causa del pecado siempre. Porque a veces la gente dice: pues ¿qué hiciste? Pecaste y por eso te está yendo así de mal. Acompáñame a Juan capítulo 9, versículo 1. ¿Están conmigo? Dice el versículo 1: al pasar Jesús y sus discípulos le preguntaron: Rabí. Hasta ahí. La enseñanza cultural de los judíos anteriormente era que había una ley de una causa y una consecuencia. Y Jesús, le preguntan a Jesús, viene este hombre ciego y le dicen: oye, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque era lo normal. Y algo que tenemos que entender, hermanos, es que no siempre lo que nos sucede, o lo que te está sucediendo, o lo que te va a suceder, es porque pecaste. Muchas veces sí, pero no siempre. No siempre es porque estás pecando, sino porque hay un propósito más allá para la gloria de Dios. Fíjate qué le responde Jesús. Jesús respondió: no les entendí, pero eso, ni este pecó, ni quién, ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. muchas veces somos muy fáciles para juzgar. Alguien viene y nos dice: es que me está pasando todo esto, y muchas veces le decimos: oye, pero si estás orando, oye, si estás leyendo la Biblia, oye, ¿cómo estás congregándote? Y muchas veces no lo hacemos con malos deseos, con una mala motivación, pero casi siempre asociamos a que le va mal a alguien con que está mal espiritualmente. ¿Te ha pasado? ¿Lo has dicho o alguien te lo ha dicho? Es que mira, ya dejaste a Dios. Y sí, otra vez, lo enseñamos en Lucas y lo enseña el Nuevo Testamento, que lo que el hombre sembrare,
eso también cosechará. Pero tenemos que entender que hay momentos puntuales donde no siempre lo que sufrimos es porque estamos pecando. Acompáñame a Job también. Bueno, no me acompañes a Job porque es extenso. Pero ¿te acuerdas de la historia de Job? Job era un hombre, ¿cómo lo describe capítulo 1? Recto, justo delante de Dios, hacía sus ofrendas, hasta por si se le olvidaba, por si sus hijos pecaban, decía, bueno, por si se le chispoteó, ahí va una ofrenda, y por si se le chispoteó al otro, ahí va la otra ofrenda. Y vemos a Job un hombre recto y justo, pero en el capítulo 2 se le destruye la vida. Y nosotros que somos bien espirituales seríamos como sus amigos, seguiríamos con Job y le diríamos, ay Job, es que probablemente estás pecando, ¿qué pasó? Es que ya dejaste a Dios, es que te alejaste de Dios, ¿qué está pasando? Pero vemos a lo largo de 42 capítulos que Dios quiere enseñarle algo a Job más allá de lo que él es. Y mira, me encanta esto porque alguien me lo dijo alguna vez y nunca se me va a olvidar. Probablemente cuando estés pasando momentos difíciles es porque Dios está presumiendo. ¿Te acuerdas que le dijo Dios a Satanás? Ya viste a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra. Digo, yo creo que no diría eso de mí. Pero qué esperanza saber eso. No todos los sufrimientos que estés pasando o que vayas a pasar son necesariamente porque te equivocaste o porque pecaste. Y eso es un antecedente que tenemos que poner, porque lo que Jesús va a contestar ahorita es bastante fuerte. Pero quiero que tengas esta esperanza primero, porque espero que confronte tu corazón lo que Jesús va a contestar y cómo Jesús lo va a contestar. Pero quiero ponerte primero un poco de pomada en el corazón antes. Y que tengas esta esperanza de saber, Dios, estoy pasando por momentos difíciles que no me gustan, pero muy probablemente es porque estás forjando mi carácter y es porque tienes algo mejor para mí, de alguna manera para su gloria. Mira, siempre hacemos esta oración, Señor, hazme más como Jesús. ¿La has hecho? ¿Y sabías que es peligrosa esta oración? Es la oración más peligrosa que tú puedas hacer. Dios, hazme más como Jesús, hazme más como Jesús, porque a veces queremos espiritualizar, Dios, hazme más como Jesús, quiero ser como Jesús, y yo me imagino a Dios, pero esta es mi imaginación, desde el cielo diciendo, perfecto, voy a contestar tu oración. Y mira, lo primero que pone sobre nosotros es una cruz. ¿Quieres ser más como mi hijo? Perfecto. Van a venir situaciones, van a venir traidores, va a venir gente que te quiere matar por tus convicciones, por tus firmezas. Van a venir situaciones difíciles que no necesariamente son a causa de tu pecado, sino que son porque Dios está transformando tu vida, tu carácter, tu familia, tu ministerio, tu iglesia para su gloria. Y tienes que entender esto. Número 2, antes de entrar en la enseñanza, esto es como mi introducción, hermanos, perdón, ya llevo media hora. Algo que tenemos que entender también es que no somos mejores que otros por el hecho de que no hemos sufrido como otras personas o naciones lo han hecho. No somos mejores. Mira, yo he hecho esto y en la humanidad a veces lo hacemos y lo decimos. Hay un asesinato y decimos, pues yo creo que andaban malos pasos. ¿Te ha pasado? Mira que a lo mejor sí. A lo mejor sí andaban malos pasos. Pero muchas veces nos creemos moralmente mejores que otros porque nosotros no hemos sufrido lo que otros han sufrido. Es que yo creo que si a él le pasó eso, es que yo creo que si se le murió tal persona, es que yo creo que si perdió tal cosa, es que yo creo que si lo corrieron del trabajo, es porque seguramente, jole. Mira, es que Estados Unidos, ¿por qué pasan tantas tragedias en Estados Unidos? Porque están dejando a Dios, porque están abandonando a Dios. ¿Por qué pasan tantas tragedias en las islas como República Dominicana, como Puerto Rico? Pues porque son idólatras y de ahí salió Daddy Yankee. Hermanos, de verdad he escuchado esto. O sea, ¿sabes que el reggaetón es de Puerto Rico? Nace en Puerto Rico. Creemos que somos moralmente y espiritualmente superiores porque no hemos vivido
alguna situación así. Es que mira, si él perdió a su esposa o a su esposo, es porque yo creo que se lo merece. Mira, si perdió su casa es porque yo creo que hizo algo mal. Si perdió esto es porque... Y creemos, hermanos, que somos superiores. Pero mira, déjame te digo algo. La bendición de Dios no se mide por cuánto sufres o por cuánto no sufres. ¿Sabías esto? La bendición de Dios no se mide por cuánto sufres o por cuánto no sufres. Muchas veces nos quieren vender un evangelio de la prosperidad. ¿Has escuchado esto? Que si le das a Dios 100, Él te va a devolver 200. Que Dios solamente quiere tu felicidad, que Dios solamente quiere hacerte rico, que si eres pobre es porque estás en desobediencia, que si eres pobre es porque probablemente no tienes mucha fe. Y esto no es más falso que otra cosa. Porque tu espiritualidad y la bendición de Dios nunca se va a medir por cuánto sufres o cuánto no sufres, o por cuánto tienes o cuánto no tienes. Pablo, uno de los mayores ejemplos. ¿Tú crees que Dios amaba a Pablo? Sí sabes de qué Pablo habla, ¿verdad? No del pastor que viene aquí a predicar a veces, de otro Pablo. Desde la Biblia. Yo creo que Dios amaba mucho a Pablo. Muchísimo. Pero ¿sabes cómo le fue a Pablo? Medio muerto, naufragado, golpeado, azotado, tirado, encarcelado y al final lo más probable, dice la tradición, muerto por leones. Y mira, los de la prosperidad ahorita dirían, es que, bueno, ni se atreverían a decirlo, pero según la teoría de la prosperidad, entonces Pablo fue odiado por Dios, aborrecido por Dios y para nada bendecido. Pero no es lo que la Escritura nos enseña. La Escritura nos enseña todo lo contrario. Acabamos de ver otro ejemplo, Job. Job también pasó lo mismo. Job fue presumido por Dios, Job fue amado por Dios. Sin embargo, Job pasó por momentos difíciles, muy difíciles. Y te pongo el otro ejemplo. ¿Te acuerdas del joven rico? Para algunas evangelistas, el joven rico era bendecido por Dios. ¿Y qué pasó cuando se acerca con Jesús y le dice, vende lo que tienes y sígueme? ¿Y qué pasa? Se entristece y se va. Delante de Dios, hasta lo que sabemos, este hombre no fue salvo. Amados hermanos, dos cosas antes de volver otra vez al texto que estamos estudiando. Los sufrimientos que te suceden o te van a suceder no son necesariamente a causa del pecado. Y número dos, no eres mejor que otros por el simple hecho de que no has sufrido lo que otros han sufrido. Pero tampoco eres mejor por sufrir tanto. Porque muchas veces sufrimos y nos creemos mártires y decimos, es que yo ya sufrí mucho, entiéndanme, ámenme, miren, yo estoy en una posición vulnerable, y esto no está más alejado de la realidad. El que tú sufras, obviamente la iglesia se tiene que sufrir contigo, la iglesia se conmueve contigo, te ama, te procura, etcétera, etcétera, pero esto no te da una posición privilegiada, no eres más ni eres mejor por ser un mártir. Y lo vemos en Pablo otra vez. Si hay un mártir de la iglesia, ese es Pablo. Sufrió, le batalló, le dolió, casi se murió, y él nunca dijo, yo soy más que ustedes. Él dijo, siervo. Y cada que se presentaba en sus cartas decía, siervo de Jesucristo. Y la palabra en griego es doulos, que significa esclavo. Desde lo más bajo, lo más vil. Pablo sabía quién era. Dos cosas. Entramos ahora hacia nuestra predicación. Versículo 2. Lucas 13. Él le respondió, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? ¿A qué está apelando Jesús? A la idea cultural de los judíos de que sufrías porque eras un pecador.
Y Jesucristo va a enfrentar esta idea y les va a quitar esta idea. Y lo primero que yo quiero hacerte saber, según esto y según otro texto, número 1, todos hemos pecado y todos merecemos el infierno. Acompáñame a Romanos 3:23, un texto que tú ya te sabes de memoria. ¿Cómo respondemos ante las tragedias como respondería Jesús? Jesús respondió haciéndote ver una realidad, que así como los galileos y así como los de Siloé, tú y yo merecemos lo mismo o peor. Y mira, es el mismo Jesús que habla en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es el mismo Jesús que dice que ustedes son mis ovejas. Es el mismo Jesús que vemos amándonos, pero es el mismo Jesús que vemos retándonos a la iglesia y diciendo todos merecemos lo mismo. Y tenemos que entender esto frente a las tragedias, hermano. No se trata de por qué él pasó esta situación, por qué a ella le sucede esto. La pregunta tendría que ser para nosotros: ¿por qué a mí no me ha sucedido esto? ¿Por qué a mí no me ha sucedido tal accidente? ¿Sabes por qué? Porque soy merecedor de lo mismo. ¿Por qué a mí no me ha sucedido que me pase esta tragedia? ¿Por qué a mis hijos no les ha pasado esto? ¿Por qué a mi esposa no le ha pasado esto? ¿Por qué a mi iglesia no le ha pasado esto? Porque tú y yo, según lo que Jesucristo enseña, somos merecedores de las mismas tragedias que les pasan a los demás. No somos mejores. Romanos 3:23, acompáñame ahí, por favor. ¿Lo tienes? Yo no lo tengo, dame un segundo. 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Amados hermanos, a veces, y yo lo he dicho y lo decimos, es que le pasa esto a tal persona porque ¿saben qué pasos anduvo? Mira, es que le pasa esto a tal persona pues porque se lo merece. Se merece que le pase eso y peor cosas. Mira, él fue un asesino, mira, él fue esto y eso y lo otro. Y muchas veces sin querer nosotros estamos siendo la vara de medir para los demás. Es que él es un malvado, es que él es un asesino, como si nosotros fuésemos la vara perfecta donde tenemos que medir a otros. ¿Te has enojado con tu hermano? Yo sé que te has enojado con tu hermano, con tu esposo, con tu familiar. ¿Sabes cómo te dice Jesús? Te dice asesino. Porque todo aquel que le diga fato a su hermano ha cometido pecado de asesinato. Te dice asesino. Sí, el mismo Jesús que te ama, El mismo Jesús que a veces pintamos y decimos: es que Dios es amor, es que Dios es perdón, es que Dios es gracia, es que Dios es misericordia. Lo es, todo eso es Dios. Pero siempre les he enseñado, porque quiero que temamos delante de Dios, que Dios es justo también. Y Dios es santo, iglesia, y tenemos que tener un reverente temor delante de Dios. Y no somos mejores nosotros. Dice la Escritura que nos sacó de lo vil y de lo menospreciado, lo que nadie quería, lo necio de este mundo somos tú y yo. De ahí nos toma Dios, de ahí nos perdona Dios. Y Romanos 3:23 nos recalca y nos enseña: por cuanto todos pecaron. Y Jesús no hace un balance: bueno, sí, tú pecaste menos. No, está bien. Todos pecaron. Y aquel que ha cometido un solo pecado está destituido de la gloria de Dios. Y esto es lo que les está mostrando Jesús frente a la tragedia. Esta es la respuesta de Jesús cuando vienen y le dicen: Jesús, ¿sabías que se murieron? ¿Sabías que Pilato los mató? Y Jesús no se sorprende y dice: ay, güey, pobrecitos. Porque Jesús ve las motivaciones de su corazón y les dice: ¿ustedes creen que ellos eran peor que ustedes? No. ¿Cómo tenemos que responder, iglesia, nosotros ante las tragedias? Entendiendo lo mismo. No somos mejores. Somos pecadores. Pero por eso quise ponerte un poquito de pomada antes de empezar esto.
entendiendo que Dios va a usar todas las situaciones para su gloria. Y entendiendo que Dios está amando y cuidando tu vida y está perfeccionando tu vida. Aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. No ha venido Jesús, pero rogamos que venga pronto. Jesús muestra que merecemos ser castigados todos, porque todos hemos pecado. Número 2, regresamos allá a Lucas, por favor. Lucas 13. Algo que ya te enseñaba es, la pregunta no es por qué a ellos, sino por qué a mí no. Tú y yo merecemos lo mismo. Versículo 2, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos que sufrieron esto? ¿Acaso ustedes creen que ellos se merecían esto solamente porque eran más pecadores? Y Jesús tiene que sacar de nuestras propias vidas esta idea también de que muchas veces nos creemos mejores y superiores a los demás. ¿Crees que le pasó esto porque él es más pecador? ¿Crees que al Chapo le pasó lo que le está pasando porque es pecador? Claro, igual que a ti y a mí. Si Cristo no nos hubiera rescatado, quizás seríamos los cómplices del Chapo, tú y yo. Si Cristo no nos hubiera rescatado, tú y yo estaríamos en cualquier otra situación y sabes, camino al infierno. Que este es el peor destino. La pregunta, iglesia, una vez más, no es por qué a ellos, sino por qué a mí no. Y ahorita vamos a ver la respuesta. Tú y yo merecemos lo mismo. Tú y yo somos pecadores en potencia. Mira, decía, si no oro y no leo la Biblia, un día Dios lo nota. Si no oro y no leo la Biblia 2 días, mis vecinos lo notan. Perdón, el diablo lo nota. Y si no oro o no leo la Biblia 3 días, mis vecinos lo notan. ¿Sabes? Cuando te alejas de Dios, eres un pecador en potencia. Eres un pecador redimido, salvado, vivificado, que Dios te ha puesto a su Espíritu Santo en tu vida. Tienes el poder para ir de victoria en victoria, pero mira, si te alejas de los medios de gracia, como es la oración, la iglesia, la lectura de la palabra, no eres más que un pecador en potencia que puede hacer y destruir increíblemente. Tú tienes la capacidad para destruir vidas, tú tienes la capacidad para destruir trabajos, tú tienes la capacidad por el pecado que sigue morando en ti para hacer muchas cosas incorrectas. Y lo sabes porque muchas veces las sigues haciendo. Somos pecadores en potencia. Y esto es lo que Jesús les está enseñando, y esta es la enseñanza que Jesús nos da a nosotros. No están pasando por aquello solo porque son mejores o peores, porque tú y yo también lo somos. Tú y yo tenemos el mismo derecho a ser destruidos. Y mira, hay una frase que dice, yo creo que la has escuchado: ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas? ¿Has escuchado esto? Y esto suena tan romántico. ¿Por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Y mira, esto sucedió una sola vez en la historia. ¿Y sabes con quién? Con Jesús. Una sola vez en la historia pasó esta injusticia, que a una persona buena le hicieron cosas malas. Después de Jesucristo, todos tenemos la misma etiqueta, por cuanto todos pecaron y están destituidos o no alcanzaron la gloria de Dios. Puede parecer muy padre esta frase, puede ser muy espiritual, puede ser muy romántica, puede ser muy bonita. Es que ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Mira, mi amado hermano, esto solo le pasó una vez y fue a Jesucristo. Y todo lo que nos pasa a nosotros es a causa del pecado, y muchas veces de nuestro pecado, o para la gloria de Dios, porque tiene algo para nosotros. Y tenemos que entenderlo. Número 3.
¿Por qué entonces la pregunta sería, ¿por qué a mí no? Y en este punto 3 te lo explico. Si no hemos sufrido a grados terribles como otros, ha sido simplemente por la misericordia de Dios. Si tú no has sufrido como otros han sufrido, no es porque tú eres mejor, no es porque tú vienes a la iglesia, no es porque tú das más diezmo, no es porque tú te aprendiste el versículo bíblico, no es porque tú hiciste la tarea, es porque Dios en su misericordia te ha perdonado, porque tú puedes ser fulminado delante de Dios. Porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, ¿qué es? Muerte. La paga del pecado es la muerte. Tú y yo merecemos la muerte. Muchas veces la gente me dice, ¿por qué Dios es injusto? Dios nunca es injusto. Mira, en el tema de la soberanía de Dios y la predestinación de Dios, hay muchas veces este concepto de un Dios injusto que elige a algunos para salvación y a otros los deja en el camino para perdición. Nunca podemos llamar a Dios injusto, sino podemos llamar a un Dios misericordioso que no nos debe nada, no tiene por qué amarnos, no tiene por qué perdonarnos, no tiene por qué salvarnos. Él tiene que dejarnos caminar en la corriente que va camino al infierno. Él tiene que dejarnos fulminarnos. Él tiene que dejar que nosotros ardamos en el infierno. Él tiene que dejar que nos pasen cosas malas, porque esto es lo que hemos cosechado muchas veces, porque esto es lo que el pecado trae a tu vida y a la mía. Esto es justicia. ¿Quieres justicia de parte de Dios? Entonces esto es lo que mereces. Mereces el infierno. Pero ¿sabes por qué Dios no te ha dado esto? ¿Sabes por qué no has sufrido lo que no ha sufrido otra gente? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios ve que ibas camino al infierno y en su corazón y en su misericordia te toma, te abraza, te ama, te rescata, te salva y te da una posición para su gloria. Eso es la salvación. Nunca es injusto Dios, siempre es misericordioso, siempre. No merecemos nada bueno delante de Dios, nada. Y otras veces te he hablado de lo bonito que es Dios, pero muchas veces, según lo amerita la predicación, tengo que enseñarte que no mereces nada bueno delante de Dios, porque no has hecho nada bueno delante de Dios. Y me puedes decir, pastor, ¿cómo crees? Acompáñame a Efesios, por favor. Según Romanos 3:23 y 6:23, lo único bueno que hemos hecho es pecar. Somos expertos en pecar. Nos encanta hacer lo malo. Y quizás tú dices, oye pastor, pero también hago cosas buenas. Déjame te enseño en Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de ¿qué? La fe. Y esto, o sea, la fe, no procede de ustedes, sino que es un don De Dios. Es un regalo de Dios. La fe que tú tienes, a ti no te levantaste un día y dijiste, hoy quiero creer en Dios. Dios puso fe en tu corazón para que tú pudieras creer en Él. Versículo 9. No por obras, tus obras no te salvan. Pero todavía Jesús añade algo más allá de vida. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Ok, Dios nos creó para hacer ¿qué? Buenas obras. Entonces puedes decirme, pastor, fui creado para hacer buenas obras. Sí hago buenas obras. Bueno, fíjate lo que Dios dice también. Las cuales Dios preparó. O sea que tus buenas obras, ¿de quién vienen? ¿De ti o de Dios? Mira, no podemos llegar delante de Dios y decir, mira Dios, ¿ya viste que hice esto? Porque Dios va a decir, sí, lo único que hiciste fue ejecutar lo que yo ya tenía planeado. Lo que yo te mandé. Dice Jesús,
que cuando hagamos lo que tenemos que hacer, nos digamos siervos inútiles somos. Porque lo que teníamos que hacer, y escuché de un predicador esta frase que me encanta, pero lo interesante y es esto, que tú y yo ni siquiera llegamos a siervos inútiles. A veces somos candidatos a siervos inútiles. ¿Por qué? Porque a veces tú y yo no hacemos lo que nos toca hacer. Y sé que te pasa. ¿Sabes que tienes que hacer esto? ¿Sabes que tienes que hacer lo otro? Y dices, por mis pantalones no lo voy a hacer. Ni siquiera llegamos al estatus que dice Jesús de siervos inútiles. Cuando acabes de hacer todo lo que tenías que hacer, entonces dile a tu vida, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos de hacer, lo hicimos. Y a veces ni a eso llegamos. Amados hermanos, si no has sufrido cosas terribles, si no has pasado tragedias terribles, no es por tu linda cara, no es porque tú crees que eres bueno, no es porque tú crees que eres justo, sino es por la misericordia de Dios. Acompáñenme a Lamentaciones, por favor. Capítulo 3. Espero que algún día leas Lamentaciones, es increíble este libro. Espero que algún día leas la Biblia completa. Es un buen libro. Es el libro. Nuestra autoridad final. Dice 3:22 que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas, grande es tu fidelidad. Amados hermanos, ¿por qué te levantaste hoy? No es porque tienes una buena salud, y qué bueno que la tengas, y si la tienes, procede de Dios. No es porque pusiste tu alarma a las 7 de la mañana. No es porque querías venir, porque es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No te despertaste esta mañana porque te lo mereces, porque eres un campeón, porque este mundo no sería lo mismo sin ti. No, no es por eso. No es porque este mundo te va a extrañar si ya no despiertas. Te despertaste únicamente porque Dios es fiel a sus promesas. Te despertaste porque Dios te tuvo misericordia, porque el día de mañana, con algún pecado que tú y yo hayamos hecho, merecíamos ser fulminados y muertos, y Dios tuvo misericordia de ti. Por eso te despertaste. No es porque eres mejor. No somos mejores que nadie, iglesia. Estamos aquí porque Dios nos ha perdonado y nos ha tenido misericordia. Somos lo que somos por su misericordia. Wow, perdónenme ahora. Me faltan todavía como 3. Ok, voy rápido. 4. No desperdicies tu vida viviendo igual. Mira, probablemente tú dices, bueno, acompáñame a Lucas 13. Lucas 13, quiero que acabemos de leer para apresurarnos un poco. Versículo 2, él le respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no, al contrario. ¿Si ustedes qué? No se arrepienten, pues será igual. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Esto de la tierra, de la torre de Siloé, no se menciona en las escrituras, pero dicen los historiadores que fue una tragedia también, cerca del estanque de Siloé. ¿Te acuerdas qué pasó en el estanque de Siloé? Jesús sana a un paralítico en este estanque. Versículo 5, les digo que no, al contrario, y vuelve a repetir lo mismo. Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igual. Mira, hermano, si tú estás aquí y no conoces a Cristo, corre a Cristo. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo y nunca has tenido un encuentro con
Cristo, corre a Cristo. Porque fuera de Cristo no hay salvación, porque fuera de Cristo no hay paz, porque fuera de Cristo no hay vida. No solo no hay vida eterna, no hay vida fuera de Cristo. Y si tú estás aquí y tú dices, bueno, yo ya soy cristiano, a mí no me pasa nada, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira, mientras más peco, la gracia de Dios aumenta más, así es que mejor es pedir perdón que pedir permiso. Yo te digo, no desperdicies tu vida viviendo igual. Vamos a Romanos 2, por favor. Y tengo que terminar ahí por cuestiones de tiempo. Romanos 2, versículo 1. ¿Están conmigo? Por lo cual, no tienes excusa. Hombre, quien quiera que seas juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, tú que dices, uy, le está pasando esto porque se lo merece. Y tú y yo somos iguales muchas veces. 2. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y me encanta porque aquí entramos a lo bueno. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mira, a lo mejor tú dices, yo ya soy cristiano, pero vives como un no creyente, entonces tengo que decirte, no, no eres un cristiano. A lo mejor tú dices, mira, sí, yo sí me arrepiento de vez en cuando, mira, yo sí soy cristiano, pero me gusta lo que hago todavía y no lo quiero dejar, no lo voy a dejar, quiero seguir viviendo las mismas prácticas. Estos textos son para nosotros. La carta de Romanos fue escrita a creyentes, a la iglesia de Roma, y fíjate lo que dice el versículo 4: tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia. ¿Te parece poco que Dios te sea paciente? ¿Te parece poco que Dios no haya hecho caer su ira sobre ti todavía? ¿Te parece poco todavía y quieres seguir haciendo lo que has estado haciendo? Porque te vale, porque no te importa, porque para ti Cristo no es lo más importante. ¿Te parece poco seguir perdiendo el tiempo? ¿Te parece poco darle a Cristo tus obras de tu tiempo? ¿Te parece poco seguir pecando con lo que sigues pecando? Solamente porque es bondadoso, porque es tolerante y porque es paciente, pero ignoras que su bondad te tiene que guiar al arrepentimiento. Si Dios ha sido bueno contigo es para que vayas y te arrepientas. Si Dios todavía no ha derramado su justo juicio sobre ti, es para que te arrepientas delante de Él. Para eso es su tolerancia, para eso es su paciencia, porque Él no quiere que ninguno perezca. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, mira qué triste esto. Eres terco, no te arrepientes de lo que sabes que tienes que cambiar, y lo único que haces es acumular ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, les va a dar vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira,
e indignación tendrán de pago. Amados hermanos, ¿cómo responde Jesús a las tragedias? Hablando brutalmente honesto. ¿Sabes por qué sufrieron los galileos? ¿Sabes por qué sufrieron los que les cayó la torre de Siloé? Porque hay pecado en esta vida. Y porque todos merecemos eso. Pero si no nos ha caído una torre delante de nuestras cabezas, pero si no nos han descuartizado, pero si no nos han asaltado, si no nos han matado, si no nos han hecho todas las barbaridades que hay en este mundo, no es sino por solo una cosa: la misericordia de Dios en tu vida. Entiéndelo, no merecemos nada bueno de Dios, pero Dios en su Hijo nos lo ha dado todo. Lo triste es que menospreciamos a su Hijo, es que no le damos el valor que tenemos que darle a Cristo, es que le damos nuestras obras a Cristo, es que buscamos cualquier otra cosa antes que buscar el reino de Dios. Es que somos cínicos, es que no nos gusta que nos digan las cosas, es que no nos gusta obedecer a Dios. Y decimos, bueno, Dios me va a perdonar, prefiero pedirle perdón que pedirle permiso y más. Y el día de mañana, cuando la tribulación caiga y el día de la ira llegue, vamos a decir, ¿por qué a mí, Señor? Y espero que entendamos y digamos, ¿por qué a mí no? Porque lo merecía. Pero aún en medio de esta tribulación tan grande, puedo entender y saber que Dios está perfeccionando mi vida. Y que así como Dios no dejó a Job, sino que lo enseñó, lo levantó, lo amó, podemos nosotros también creer que nosotros vamos a ser levantados si somos sus hijos y vamos a ser mejores para la gloria de Dios. Amado hermano, piensa en esto. Si estás aquí solamente es por pura gracia. Aprovecha esto. No vivamos de la misma manera. Dice Pedro capítulo 3, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agradamos a Dios. Vamos.